Bienvenidos a un nuevo capítulo para el canal Enfrentados. El día de hoy vamos a estar comentando esta serie española estrenada recientemente en Netflix, o más bien miniserie, porque son solo 6 capítulos, en torno a 50 minutos, si mal no recuerdo, por lo cual también es una serie que se ve bastante rápido, que tiene la particularidad de estar desarrollada, o más bien uno de sus pilares fundamentales es un grupo corporativo o una empresa, así que de por sí es una serie que ya solo por esa primicia me terminó enganchando, y en este capítulo te voy a comentar qué tal me pareció finalmente, si me gustó o no me gustó, los favoritos de Midas. Antes de continuar, como siempre, recordarte que te suscribas al canal y actives la campanita, así estás enterado cada vez que subo un nuevo video, y dejes tu like a este capítulo si al final del día te terminó gustando o te sirvió en esta ocasión para aprender algo nuevo, puesto que evidentemente si es una serie que tiene más bien relaciones con empresas, al final de este capítulo voy a comentar, o más bien explicar, un concepto financiero que se toca en esta serie y que siento que si no se logra entender realmente bien qué es este concepto financiero, un poco se pierde la magia y se pierde la potencia que tiene en cuanto a el argumento propiamente tal de la serie. Así que al final del capítulo viene con clase express de un concepto financiero. Así que ahora sí, vamos de lleno con los favoritos de Midas. Básicamente nos va a contar la historia de Víctor Genovés, interpretado por Luis Tosar, que es un reciente heredero de la presidencia de un grupo corporativo que dentro de sus empresas, o al menos una de las que sí mencionan, es que posee un periódico. Ok, hasta ahí todo relativamente bien. Él está un poco implantando su nueva filosofía de llevar este negocio a cabo, de cómo integrar este grupo corporativo y también de por sí hacerlo crecer y seguir generando dinero. Todo pinta relativamente bien hasta que en un día X, y de pura casualidad, recibe una carta firmada con un sello que viene de parte de los favoritos de Midas, que es un grupo que va a estar omnipresente realmente durante toda la serie. Y en esta carta en primer lugar lo felicitan de manera súper cordial por su nuevo ascenso y su nuevo estatus de poder, pero un poco le vienen a dar el mensaje de que no les parece del todo el cómo está llevando a cabo sus negocios, y le ofrecen que venda sus acciones en este grupo corporativo en equivalente a más o menos unos 50 millones de euros, y que así vaya a relajarse y deje esto en manos de gente que sí pueda manejar el negocio como los favoritos de Midas quieren. Y evidentemente si no acepta, bueno, le ponen la condición de: ok, tú no aceptas el trato, no te preocupes, en 10 días alguien morirá al azar en la ciudad de Madrid y el responsable serás tú por no haber vendido las acciones. Esa es la primicia inicial de esta serie, o más bien miniserie, que nos va a llevar a ver si realmente, en primer lugar, Víctor acepta este chantaje o en realidad se va a negar y va a permitir que de una u otra manera este grupo, como ya he señalado, omnipresente, comienza a matar gente cada 10 días, y en algún punto se van a acelerar un poco las cosas, puesto que las muertes van a ser cada 5 días. Puntos positivos de esta serie, básicamente, es que la primicia es bastante interesante. Es prácticamente el mismo dilema de si te dieran a elegir que puedes apretar un botón X, un botón cualquiera, y con esto ganar $1 millón, pero en alguna parte del mundo alguien muere, ¿apretarías el botón? Esta serie te plantea básicamente el mismo dilema, solo que en vez de ganar $1 millón, aquí el dilema que tiene Víctor es perder toda su fortuna y perder este equivalente a 50 millones de euros por no querer apretar, por así decirlo, ese botón y permitir a su vez que una persona muera al azar cada cierta cantidad de tiempo en la ciudad de Madrid. Por otro lado, es una serie muy psicológica. Básicamente es un thriller psicológico estos 6 capítulos, puesto que nos vamos a meter de lleno en la mente de
Víctor Genovés y cómo está pensando, puesto que en algún punto de la serie nos vamos a dar cuenta en realidad de que el por qué Víctor fue seleccionado no es porque haya sido recientemente nombrado presidente de esta compañía o de este grupo corporativo, sino porque en realidad es un personaje más bien honesto, más bien diferente al resto del mundo empresarial, el que al menos nos plantea esta serie. Y como es este bicho raro, los favoritos de Midas quieren sacarlo del mapa. Y a lo largo de toda la serie vamos a ir viendo si realmente Víctor se transforma en un personaje más acorde a este mundo empresarial o se mantiene firme en sus convicciones y en su honestidad. Puntos que quizás no me gustaron tanto de esta serie es que en algún punto, más o menos capítulo 3 y 4, siendo que son 6, la serie pierde un poco el ritmo y básicamente nos sentimos casi como los mismos protagonistas de no entender hacia dónde va mucho esta historia, si realmente vamos a tener una serie típica de thriller policial en donde vamos a investigar y descubrir al villano, o se va a mantener un poco en esta base de thriller psicológico y simplemente lo importante es la evolución de los personajes, que después se termina resolviendo en el capítulo 5 y en el 6 ya te da esta conclusión final a esta interrogante que podrías tener hacia mitad de la temporada. Y otro punto que quizás no me gustaron tanto es que en algún punto también se transforma en una serie un tanto melosa o que principalmente es por la incorporación en algún punto del personaje de Mónica Báez, que es una periodista que a su vez trabaja en esta subsidiaria o subempresa que tiene este grupo corporativo que es este periódico, y que evidentemente va a tener algún tipo de relación con Víctor, pero que también va a ser un personaje que en algún punto viene a ser su ancla moral. Es quien le va a decir: oye, lo que está pasando no está correcto, hay que hacer cosas, hay que tomar tales decisiones, hay que, por ejemplo, no sé, informarlo o hay que callarlo. Es un poco este personaje que va a ser en algún punto la conciencia de Víctor, pero que también tiene bastantes escenas de ellos dos disfrutando de su reciente amorío, que es un poco, incluso estas mismas escenas ocurren en el centro de la serie, es decir, capítulo 3 y 4, que es un poco donde señalo que quizás el ritmo de la misma baja unos par de niveles que después se termina retomando hacia el final de la serie. Así que esa es mi opinión respecto a los favoritos de Midas, una serie que en realidad sí me gustó. Me la terminé maratoneando en toda una tarde, me gustó muchísimo, principalmente por la premisa que tiene de este dilema moral. Es, al final de cuentas, ¿apretarías ese botón o en este caso renunciarías a toda tu fortuna por impedir más muertes al azar? Porque esto es un punto importante, las personas que están muriendo no tienen ninguna relación con Víctor, es prácticamente si alguien en la calle muere, ¿tiene impacto realmente en tu percepción moral que alguien, un desconocido, muera porque tú no quisiste vender o no quisiste entregar toda tu fortuna? No sé si es una pregunta realmente fácil de contestar. Y es por esto que, pasando ya al gatómetro en esta ocasión, a los favoritos de Midas le vamos a dar 4 gatitos de 5. Una serie que recomiendo totalmente ver, me gustó muchísimo, así que déjame abajo en los comentarios si tú ya la viste y qué tal te pareció. Y aquí puede ir un punto que es muy probable, y al menos ya he visto en un par de reviews y comentarios al respecto de esta serie, es que no te guste el final. A mí en lo particular fue un final que me encantó, y sin dar mucho de spoiler, es un final que me encantó porque al final de cuentas resuelve de manera bastante concisa este dilema moral que te plantea la serie durante sus 4 o 5 capítulos previos, y no se sale de este marco, sino que al final de cuentas es una serie que se la juega y que te dice: el personaje de Víctor toma esta decisión, esta es su decisión moral, y puede ser bien, puede estar bien o puede estar mal, pero para mí es un muy buen final de serie, incluso con algunas ausencias en cuanto a presentación de personajes, por ejemplo, que si ven la serie quizás entiendan mejor a qué me puedo referir para, como señalo, no caer en el spoiler. Aún así se las perdono totalmente, porque insisto,
no es el foco de la serie. El foco es este dilema moral y cómo se logra resolver, o más bien, cuáles van a ser las decisiones que va a tomar Víctor para intentar resolver su propio dilema moral. Así que una serie que me gustó muchísimo y totalmente recomendada. Y ahora pasemos al punto que quería quizás desarrollar con mayor profundidad, que es este concepto financiero que está en medio de la serie y que en algún punto es un argumento que coloca presión hacia los personajes para tomar una decisión, pero y que incluso se menciona constantemente, pero no tiene una explicación. No hay ninguno de los personajes te va a decir este concepto significa tal cosa. Simplemente vemos como los personajes se comienzan a alterar, se ponen nerviosos y más de alguno toma decisiones basados en este concepto, que no es más que el concepto de una OPA, y en particular en la serie nos presentan una OPA hostil. Básicamente, ¿qué es una OPA? OPA es la sigla de oferta pública de acciones. Toda empresa está financiada por patrimonio, que es aporte directo de los dueños de la compañía, o por deuda externa, que es un crédito con un banco, con proveedores, financiamiento o dinero que no pertenece a la compañía. El patrimonio, que es plata de los dueños, puede ser un aporte directo, pues como yo saco de mi bolsillo y tome, ahí tiene dinero, hagamos la empresa. O puede estar constituido por acciones. Hay otros tipos, pero básicamente tenemos aporte directo de una compañía cerrada o una compañía que es sociedad anónima, se conforma por acciones, que no son más que títulos de poder que se masifican principalmente en alguna bolsa de comercio, y que a las personas que adquieran estos títulos, que son las acciones, les da básicamente el derecho de tener el control de la compañía. Las acciones, a diferencia de la deuda, tienen una serie de carencias en cuanto a derechos. No son exigibles, no son exigibles, no son básicamente, si la empresa llega a quebrar, no puedo ir, no tengo prioridad en recibir ese pago. Y al final de cuentas no puedo cobrar tampoco un interés por poseer la acción. Lo único beneficio que tiene es que si yo tengo una acción de una compañía, puedo tener control sobre la compañía o tomar decisiones en base a la administración de la misma, ¿ya? Y para eso llega un punto en que, dependiendo de los porcentajes, se forma un directorio, etc. Pero básicamente el beneficio que tiene una acción es lograr tener control. Ok, al final de cuentas es esto, de yo le cedo control a las personas o a quienes quieran comprar mis acciones, a cambio de que ellos me faciliten dinero con el cual financiar proyectos, inversiones, el día a día, la operación, etc. Ahora, ok, ¿qué es una oferta pública de acciones? Básicamente en el mercado las acciones pueden estar circulando, principalmente en bolsa, y yo puedo ir a abrir la cuenta del banco o ir a un corredor de bolsa y decir, oye, yo quiero comprar acciones de tal empresa. Y la transacción es bastante rápida, es pagar y yo tengo ese título que al final del día se valora o se deprecia dependiendo de cómo le haya ido la acción en ese día en el mercado. Ok, cuando yo quiero ir y comprar un número importante de acciones en el mercado, es que se debe realizar una oferta pública. Y ese monto importante en algunos sectores o en algunos países es un 3%, o en otros es un 5%. O sea, si yo quiero comprar un 5% de todas las acciones que están circulando en el mercado de una empresa, o 5 o más, debo hacer una oferta pública, que es decir, básicamente es pararme en el mercado y decirle a todo el mundo, yo quiero comprar 5%, 10%, X% de las acciones de esta empresa, y el precio que les voy a colocar es, no sé, $100, y en el mercado quizás se esté transando, no sé, a 90, a 95, entonces hago atractivo que venga todo el mundo y me quiera vender esas acciones. Eso es una oferta pública. ¿Y qué es una oferta pública hostil? Es cuando yo hago exactamente esto mismo, pero no le pregunto a la empresa que es dueña de las acciones, ni siquiera le menciono que quiero comprar sus acciones. Yo puedo ir a, no sé, un Santander, una Endesa o cualquier empresa que se les ocurra, que o trance en bolsa,
y simplemente tener el capital necesario para decir, quiero comprar el 10% de las acciones, ¿quién quiere venderme? Y el precio que coloco es tanto. Si yo a esa empresa no le comuniqué y no tuve diálogo con ella de decirle, oye, voy a salir a ofertar la compra de tus acciones, o se entiende como una oferta pública de acciones hostil. ¿Qué no sería hostil? Que lo conversemos y que al final de cuentas estemos de acuerdo en que yo pueda salir al mercado a ofertar esto. ¿Y por qué es importante este porcentaje de ese 5%? Porque de 5% hacia arriba uno entiende, o el mercado entiende, y todo el mundo en realidad financiero entiende, que lo que yo quiero hacer con esas acciones no es simplemente transarlas, esperar a que el precio suba y lograr venderla más cara, que es un poco especular con esas acciones. No, en realidad cuando ya es un 5% o un porcentaje mayor, lo que realmente busco es tener una cierta toma de control, quizás parcial o quizás total, de la compañía. Y aquí lo que pasaba en esta serie es que en algún punto la empresa o el grupo corporativo de Víctor se ve expuesto a una oferta, a una OPA hostil de un tercero. Entonces lo que hace este tercero es decirle al mercado, yo quiero comprar las acciones del grupo de Víctor Genovés y les pongo un precio. Por lo tanto, todo el mercado o las acciones que estén transándose en el mercado pueden ir y vendérsela y concentrarse en un solo dueño de estas acciones, y luego va a venir esta empresa que compró las acciones a golpear la puerta de Víctor y decirle, oye, yo ahora tengo un número importante de acciones, dame asiento en tu mesa, yo aquí puedo tomar decisiones y tener voto dentro de las decisiones en cuanto a cómo estás administrando este grupo corporativo. Por eso fue bastante importante esto de la OPA, puesto que durante la serie se plantea esta OPA hostil y varios de los miembros del directorio de la empresa o del grupo corporativo de Víctor empiezan a tomar decisiones, e incluso en algún momento se plantea sacar a Víctor de la presidencia para un poco frenar esta OPA y quedarse ellos con el control de las acciones. Te deja un poco a entender de que quizás las acciones que andan circulando sean más del 50%. Depende, no es una regla esto de que yo tengo el 50 más 1 de las acciones. Puede estar circulando las que sean necesarias. No es un impedimento esto de que simplemente sea el 50. Es muy raro. Al final de cuentas estoy cediendo voluntariamente ese último voto de poder. Pero puede pasar. Aquí un poco te quedaba esa duda de si al final de cuentas había un mayor número de acciones en circulación, o es que presentándose este nuevo agente, al sentarse en la mesa a negociar, era más fácil convencer al resto de los miembros de ese directorio y poder sacar finalmente a Víctor de la presidencia, que era un poco el plan B que podía tener los favoritos de Midas. Así que si te gustó la explicación y entendiste realmente este concepto, obviamente agradeceré mucho el me gusta, y déjame abajo en los comentarios si tú tienes alguna duda, que evidentemente me va a gustar mucho responderla al respecto. Y si viste la serie, también déjame abajo en los comentarios qué tal te pareció. Si te gustó, sobre todo el final, porque sé que es un final polémico. ¿Te gustó este final que tiene los favoritos de Midas, o en realidad eres del grupo de que en realidad, vale la redundancia, no le gustó para nada ese final? Ya para finalizar, recordarte que en este costado te dejaré enlaces a otros capítulos que quizás te puedan gustar. En el costado de allá te dejo el enlace con la cara del gato balto para que hagas clic y te suscribas y me ayudes a seguir creciendo en YouTube. Si te gustó este video, agradezco mucho el me gusta y nosotros nos vemos en un siguiente capítulo mañana. Adiós.